En este domingo 15º del tiempo ordinario nos encontramos una liturgia muy interesante. Nos habla principalmente sobre el papel de la palabra de Dios en la vida del hombre y de la mujer de fe. En la primera lectura tomada del profeta Isaías en el capítulo 55, nos dice que la palabra de Dios tiene un propósito al llegar a nuestra vida. No se irá de nuestra vida sin haber cumplido ese cometido. Nosotros tenemos que estar abiertos a esa palabra para que, como la lluvia, como la nieve que cae sobre la tierra y tiene el objetivo de fecundar, nosotros también seamos nutridos y fecundados por esa palabra de Dios que llega a nuestro corazón, que llega a nuestra vida. San Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, nos hace referencia a la creación que sufre, la creación que gime. Y también nosotros que estamos dentro de esa creación, estamos pasando por esta situación de sufrimiento. Pero dice que en medio de todo eso, la fe no debe desmayar, porque llegará el momento en que gozaremos de esa promesa de salvación que el Señor nos ha hecho, de esa promesa de salvación que es para todo el que se mantiene fiel y firme en la palabra de Dios. Del Evangelio según San Mateo. Ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a la orilla del lago, pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella mientras toda la gente se quedó a la orilla. Jesús le habló de muchas cosas usando comparaciones o parábolas. Le decía, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se lo comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra y brotaron enseguida, pues no había profundidad, pero apenas salió el sol los quemó y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de los cardos. Estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha, uno el 100, otro el 70 y otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que escuche. Palabra del Señor. El Evangelio que hemos escuchado según San Mateo, muy conocido por todos nosotros, nos habla sobre el sembrador. Ese sembrador que sale al campo a sembrar la semilla, que no es otra cosa que la palabra de Dios. Y se encuentra diferentes campos. Uno que tiene piedras, otro a la orilla del camino, uno que tiene espinas y una tierra que está preparada para recibir la semilla. Resulta que cada uno de esos campos podemos ser uno de nosotros, porque precisamente nosotros somos los receptores de esa palabra de Dios, de esta palabra que ahorita acabamos de escuchar, cada uno de nosotros. Y somos receptores porque somos esa tierra, ese campo. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de campo eres? ¿Qué campo va a recibir esa palabra de Dios? La tierra, tu tierra, ¿qué es? ¿Es tierra buena o una tierra llena de espinos o una tierra llena de piedras? ¿O la tierra que está cerca del camino donde las aves llegan y se comen la semilla? En medio de estas situaciones que vivimos en cada uno desde nuestra realidad, desde nuestra familia, algunos hemos caído en la desesperanza y pensamos de que incluso, ¿por qué Dios permite estas cosas? O incluso hemos dudado si Dios existe. Es importante que retomemos esta palabra y empecemos a producir, que empecemos a dar los frutos que el Señor espera. Dice que espera el 60, el 50 o el 40. El Señor espera de nosotros los frutos que demos, pero no quiere que seamos campos llenos de espinas o la orilla del camino o el terreno pedregoso. Dios siempre espera que nosotros demos frutos. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes hacer que la palabra dé frutos en ti? Primero, por nuestras propias fuerzas no lo podremos hacer.
porque es la palabra de Dios, es Dios mismo. Es actuar, es hacer, es vivir según el querer de Dios. Entonces, al primero que tenemos que pedirle ayuda en esta tarea de vivir la palabra es a Él mismo, a través de la oración. Y si queremos vivir la palabra y ser terreno que reciba constantemente la semilla de la palabra de Dios, tenemos que leer la Biblia. Dejemos de lado lecturas que no son provechosas, lecturas que no aportan ningún tipo de conocimiento, ningún tipo de espiritualidad, y tomemos por lo menos diariamente unos cuantos versículos de la Biblia. No te voy a recomendar en específico alguno, pero sí hacerlo, leer la Biblia y orar. Es la única forma en la que la palabra de Dios va a caer y va a ser abonada. Va a caer en nosotros y va a empezar a dar frutos. En la medida en que más nos acerquemos a Dios, más nos pareceremos a Él. No nos acerquemos solo a las cosas de Dios, acerquémonos a Dios, porque es el único capaz de transformar nuestra vida. No nos acerquemos solo a las cosas de Dios, acerquémonos a Dios, que es el único capaz de cambiar nuestra situación. No nos acerquemos solo a las cosas de Dios, acerquémonos a Él, que es el único que puede transformar lo que parecía seco, muerto o estéril en vida, en algo que da frutos, en algo que es provechoso para el mundo. Si esta reflexión ha tocado tu vida, te invito a que te suscribas y compartas. No hay nada mejor que compartir con otros el mensaje de la palabra de Dios. Nos vemos el próximo domingo y recuerda, conocerán la verdad y la verdad los hará libres.